Tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Señor ministro Espinosa Betanzo. En contra. Señor ministro Ríos González. A favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor. Señor ministro Guerrero. A favor. Señor ministro presidente Guerrero. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el amparo directo en revisión 3842/2024 en los términos de esta sesión pública. Electra Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, hasta el 31 de diciembre de 2013 se apegaba al régimen de consolidación fiscal. Tenía como sociedad controladora a Grupo Electra, por lo que las empresas controladoras eran consideradas una unidad económica y ello permitió realizar el pago del tributo correspondiente bajo este esquema, aun y cuando legalmente se encontraron organizadas como sociedades individuales. En 2018, el SAT ejerció sus facultades de comprobación respecto de la empresa controlada Electra del Milenio, impuso una multa de 67.165.827 pesos y en consecuencia le determinó un crédito fiscal por esta cantidad al haber detectado que declaró una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida respecto del ejercicio fiscal 2012. Inconforme, la sociedad controlada demandó su nulidad. Sustanciado el procedimiento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. Contra esta sentencia promovió juicio de amparo directo. Previos trámites de ley, el tribunal colegiado que conoció del asunto concedió el amparo al considerar que el SAT no podía ejercer sus facultades de comprobación respecto de las empresas controladas bajo el régimen de consolidación fiscal debido a que la sociedad controladora era la que presentaba declaraciones complementarias de consolidación, es decir, la responsable ante el fisco respecto de toda la unidad económica. Me permito someter a su consideración el proyecto relativo al recurso de reclamación 419/2024, interpuesto por Nueva Electra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo de 20 de mayo de 2024, por el que se admitió el amparo directo en revisión 3842/2024, bajo la ponencia de la señora ministra Batres Guadarrama, y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Gracias, secretario. Quiero pedirle a la ministra Lenia Batres Guadarrama que nos presente su proyecto relacionado con este recurso de reclamación. Por favor, ministra. Gracias, ministro presidente. Este asunto deriva de una multa que el Servicio de Administración Tributaria le impuso a una empresa controlada por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió en el ejercicio fiscal 2012 en perjuicio del fisco federal. En primera instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la multa, considerando que cuando se tratara de empresas sujetas al régimen de consolidación fiscal, el SAT podría ejercer sus facultades de comprobación tanto respecto de la empresa controladora como de la empresa controlada. Inconforme, Nueva Electra del Milenio interpuso amparo directo, respecto del cual el Tribunal Colegiado de Circuito, que conoció del asunto, concedió el amparo y determinó la nulidad de la multa impuesta bajo el argumento de que a partir de una interpretación de una jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte, es incorrecto que el SAT ejerza sus facultades de comprobación respecto de empresas controladas, tomando en consideración que se encontraba bajo el régimen de consolidación fiscal. Contra esta determinación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de revisión que fue admitido por la presidencia de esta Corte.
Sin embargo, la empresa quejosa interpuso recurso de reclamación contra este acuerdo, alegando que debió haberse desechado. El proyecto que se propone declara infundados los agravios de la empresa recurrente, concluye que subsiste una cuestión de constitucionalidad y que el asunto reviste un interés excepcional que permitirá a esta Suprema Corte emitir un criterio novedoso respecto de si las facultades comprobatorias del Servicio de Administración Tributaria bajo el régimen de consolidación fiscal pueden ser ejercidas únicamente con relación a empresas controladoras o si estas facultades también pueden ejercerse respecto de empresas controladas. El proyecto sostiene que la jurisprudencia que sirvió de sustento para que el tribunal colegiado concediera el amparo analizó la obligación de las empresas controladoras de enterar el impuesto diferido. Sin embargo, el asunto que se resuelve tiene como materia un tema diferente, a saber, determinar si es posible o no que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación respecto de las sociedades controladas. En efecto, el presente asunto implica el análisis de la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado de Circuito del contenido de la jurisprudencia 42-2015 de rubro consolidación fiscal. La causación del impuesto sobre la renta conforme a este régimen es atribuible a la sociedad controladora, legislación vigente del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. En relación con lo establecido en los artículos 64, segundo párrafo, 72, fracción tercera y 76, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el año 2012, por lo que el proyecto concluye que se cumple el primer requisito de procedencia, en tanto subsiste un planteamiento de constitucionalidad. Con relación al segundo requisito de procedencia relativo al interés excepcional, el proyecto sostiene que esta Suprema Corte no se ha pronunciado con relación a si el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal pueden o no efectuarse de manera directa respecto de una sociedad controlada o bien si éstas se encuentran limitadas a la sociedad controladora, por lo que resolver este asunto principal del que deriva el recurso permitirá establecer un criterio novedoso con relación a lo dispuesto en los artículos 16, antepenúltimo párrafo, y 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, resulta procedente declarar infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo de 20 de mayo de 2024, dictado por la antes presidenta de la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 3842-2024. Es cuanto. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes este proyecto que nos presenta la ministra. Ministra Loretta tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Respetuosamente anuncio que estoy en contra del apartado cuarto del proyecto que se presenta, debido a que no comparto la conclusión de que el planteamiento que se desprende del amparo directo en revisión 3842-2024 cumpla con el requisito consistente en que este asunto subsista una cuestión de constitucionalidad, precisando que esta Corte debe determinar si la interpretación dada al artículo 72, primer párrafo, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año 2012 es acorde con la Constitución. Lo anterior porque del análisis de la resolución del amparo directo emitida por el Tribunal Colegiado, recurrida mediante recurso de revisión relacionado con la reclamación que nos ocupa, se advierte que dicho órgano colegiado únicamente realizó una interpretación de los artículos 64, segundo párrafo, 72, fracción tercera y 76, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en un plano de mera legalidad, sin que hubiera formulado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dichos preceptos o efectuado una interpretación directa de algún precepto constitucional. Por lo tanto, considero que el presente asunto no satisface el primer requisito para su procedencia, relativo a que subsista una cuestión de constitucionalidad.
Lo anterior implica que la autoridad recurrente carezca de legitimación conforme a la jurisprudencia de la extinta primera sala del rubro, revisión del amparo directo. El tercero interesado no está legitimado para interponer este recurso cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omitió el estudio de los planteamientos de constitucionalidad del quejoso. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo comparto los argumentos que ha expresado aquí la ministra Loretta Ortiz. Efectivamente, de la temática y análisis de este amparo directo en revisión 3842, de ninguna manera involucra un aspecto de constitucionalidad que haga procedente el recurso de revisión en amparo directo, por lo que estimo que este recurso de reclamación es fundado y debe revocar el auto de admisión y ordenar el desechamiento del recurso de revisión. No reúne el requisito de procedencia, puesto que no subsiste un verdadero tema de constitucionalidad de una norma general, ni la sentencia recurrida se realizó una interpretación de precepto alguno de la Constitución Federal. En la sentencia del colegiado solamente se pronunció sobre tópicos de mera legalidad ya expresados por la ministra Loretta Ortiz. Por ello estaría en contra del proyecto. Gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra ministra María Estela Ríos. Sí, mi voto será a favor del proyecto, pero por consideraciones distintas. En efecto, se debe declarar infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo, pues del examen preliminar que se hace en el acuerdo de admisión, se considera que sí se cumple con los requisitos para su estudio, pues el Tribunal Colegiado sí realizó un estudio de constitucionalidad de los artículos 68 y 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por contravenir los artículos 14 y 16 constitucionales. Y por ello es que concedió el amparo y protección de la justicia a la empresa quejosa, por lo que en el recurso de revisión subsiste un tema de constitucionalidad genuino que debe analizarse. Respecto al segundo de los requisitos, sostengo que hay un interés excepcional en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda unificar el criterio sobre las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria en casos similares de consolidación fiscal. Como ya se afirmó, se comparte el sentido, pero no la metodología, porque se debe hacer un examen preliminar, lo que implica no entrar al estudio de fondo del asunto, pues el recurso de reclamación solo avalará si el acuerdo impugnado fue correcto o no, sin que su alcance pueda ir más allá de lo que se analizó en el acuerdo, pues estaría excediendo lo dispuesto en la tesis de la extinta primera sala. Recurso de reclamación, alcances del estudio en que aquel se realiza sobre la importancia y trascendencia del recurso de revisión cuya admisión o desechamiento se impugna. Gracias, ministra. Ministro Giovanni Figueroa tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Adelanto que voy a compartir el sentido del proyecto en cuanto propone declarar infundado el recurso de reclamación en virtud de que fue adecuada la admisión del ADR 3842/2025, interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En concreto, porque ese asunto entraña una cuestión propiamente constitucional relacionada con el alcance de las facultades de comprobación fiscal previstas en el artículo 16 de la Constitución mexicana. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Colegiado llegó a la conclusión de que las empresas controladas en un régimen de consolidación fiscal se encuentran libres de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación sobre ellas, en específico la prevista en el artículo 42, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, determinando los alcances de la jurisprudencia emitida por la entonces segunda sala de esta Suprema Corte, es decir, la 46/2015 de la 10ª época. Sin embargo, esa jurisprudencia
no aborda el tema de si las autoridades fiscales pueden o no ejercer sus facultades de comprobación directamente sobre sociedades controladas en un régimen de consolidación, sino que dicho criterio se refiere a la causación del ISR, de la consolidación, pero no entraña una decisión en el sentido de que no puede efectuarse el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria de manera directa a una sociedad controlada. Esa problemática, además, considero reviste un gran interés para esta Suprema Corte, pues si bien en este alto tribunal se han emitido criterios sobre los elementos y la forma en que se determina por la controladora su impuesto individual y la forma en que se establece el impuesto correspondiente a la consolidación, aún no se ha hecho un pronunciamiento concreto en el sentido de que el ejercicio de las facultades de comprobación no pueda realizarse de manera directa por la autoridad hacendaria con una sociedad controlada. De ahí que comparto el sentido del proyecto donde se confirma el acuerdo de trámite combatido. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Pues si no hay nadie más, yo solamente también voy a anunciar que voy a estar a favor del proyecto, porque como ya han señalado, el tema a debate es decidir si una sociedad controlada queda exenta o no de las facultades de fiscalización y de revisión de la autoridad hacendaria, solo por estar en el régimen de consolidación, y ese es un tema pues no solo constitucional, sino de trascendencia, como ya se ha señalado acá. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, ministra. Para aclarar que justamente estamos interpretando esta jurisprudencia o analizando esta jurisprudencia 42-2015 sobre la causación del impuesto sobre la renta conforme a la consolidación fiscal atribuible o es atribuible a la sociedad controladora. En esta jurisprudencia se interpretó que los artículos 72, primer párrafo y fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, no tenía, o sobre la base de este artículo, el SAT no podía ejercer sus facultades o ejercer facultades de revisión respecto de empresas controladas bajo este régimen de consolidación fiscal. O sea, es justamente el punto de partida, por eso justamente es que se hacía necesario realizar el análisis de fondo en este asunto. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, secretario, tome la votación, por favor, del asunto. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Díaz Guerra. A favor. Señor ministro Espinosa Betanzo. A favor por diversas consideraciones. Señor ministro Ríos González. A favor por consideraciones distintas que haré valer oportunamente. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Figueroa. A favor. Señor ministro Guerrero. A favor del proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de la propuesta por diversas consideraciones del señor ministro Espinosa Betanzo y la señora ministra Ríos González, y con voto en contra de la señora ministra Esquivel Mozo y la señora ministra Ortiz Alfa. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 419/2024 en los términos de esta sesión pública. Continuamos, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Me permito someter a su consideración el proyecto relativo al amparo directo en revisión 3842/2024, derivado del promovido por Nueva Electa del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia de 22 de marzo de 2024, dictada por el 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 467/2023, bajo la ponencia de la señora ministra Batres Guadarrama y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, en la materia de la revisión competencia de este Pleno, se revoca la sentencia recurrida.
Segundo, es infundada la revisión adhesiva. Tercero, devuelvan a ser los autos del juicio de amparo directo al 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que emita una nueva resolución tomando en cuenta lo resuelto en este ejecutorio. Gracias, secretario. Para abordar este asunto quiero agradecerle nuevamente a la ministra Lenia Batres Guadarrama que nos presente su proyecto relacionado con este amparo. Bueno, ya habíamos comentado, bueno, en este asunto que tiene como antecedente que Electra Milenio, sociedad anónima de capital variable, hasta el 31 de diciembre de 2013 se apegaba al régimen de consolidación fiscal, tenía como sociedad controladora a Grupo Electra, por lo que las empresas controladoras eran consideradas una unidad económica y ello permitió realizar el pago del tributo correspondiente bajo este esquema, aun y cuando legalmente se encontraron organizadas como sociedades individuales. En 2018, el SAT ejerció sus facultades de comprobación respecto de la empresa controlada Electra del Milenio, impuso una multa de 67.165.827 pesos y en consecuencia le determinó un crédito fiscal por esta cantidad al haber detectado que declaró una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida respecto del ejercicio fiscal 2012. Inconforme, la sociedad controlada demandó su nulidad. Sustanciado el procedimiento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. Contra esta sentencia promovió juicio de amparo directo. Previos trámites de ley, el tribunal colegiado que conoció del asunto concedió el amparo al considerar que el SAT no podía ejercer sus facultades de comprobación respecto de las empresas controladas bajo el régimen de consolidación fiscal debido a que la sociedad controladora era la que presentaba declaraciones complementarias de consolidación, es decir, la responsable ante el fisco respecto de toda la unidad económica. Tal conclusión derivó de la presunta aplicación del criterio establecido en la jurisprudencia 42-2015 de rubro consolidación fiscal. La causación del impuesto sobre la renta conforme a este régimen es atribuible a la sociedad controladora. Inconforme, la Secretaría de Hacienda interpuso recurso de revisión ante esta Corte, mismo que es materia de la resolución que se somete a consideración de este Pleno. En el proyecto se establece que el recurso de revisión es procedente porque subsiste un tema de constitucionalidad de normas y porque el asunto reviste interés excepcional, en tanto permitirá establecer un criterio respecto a si el SAT de manera directa puede ejercer sus facultades de comprobación respecto de una sociedad controlada en términos del régimen de consolidación fiscal. En el estudio de fondo se precisa dentro de este régimen las sociedades controladas para calcular el impuesto sobre la renta a su cargo deberán determinar su resultado fiscal en lo individual, disminuyendo de sus ingresos acumulables las deducciones que les sean propias, determinando con ello su utilidad o pérdida fiscal en lo individual. Mientras que la empresa controladora del grupo, para efectos del resultado fiscal consolidado, deberá sumar las utilidades fiscales del ejercicio de las sociedades controladas y disminuir las pérdidas fiscales de estas. Así, el proyecto concluye que los agravios de la revisión principal resultan fundados en tanto que las facultades de comprobación que pueden desplegar las autoridades fiscales no se encuentran limitadas respecto de las sociedades controladas, es decir, no existe una excepción que las excluya del ejercicio de las facultades de verificación fiscal, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio fiscal 2012. Aceptar esta limitante implicaría, por un lado, desconocer las facultades de comprobación que tienen origen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, introducir un supuesto de excepción no previsto en la legislación fiscal, lo cual pasaría por alto el principio de aplicación estricta de la norma que rige en la materia.
en el entendido de que la autoridad fiscal cuenta con facultades de comprobación respecto de la obligación de contribuir al gasto público prevista en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, en el proyecto se advierte que la jurisprudencia que sirvió de sustento para que el tribunal colegiado concediera el amparo abordó el tema de la obligación de las empresas controladoras de enterar el impuesto diferido. Sin embargo, el asunto que se resuelve tiene como materia un tema diferente, a saber, determinar si es posible o no que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación respecto de las sociedades controladas. Al respecto, se concluye que la sentencia emitida por el tribunal colegiado dio un alcance distinto a las consideraciones formuladas en dicha jurisprudencia, pues ahí no se establecieron razonamientos que resultasen aplicables al caso que se resuelve y mucho menos que justificaran el motivo por el cual se arribó a la concesión del amparo. El proyecto explica que este asunto derivó de una multa que se impuso por el incumplimiento de una obligación prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012 a cargo de la sociedad controlada, de modo que aceptar que la autoridad fiscal no pueda iniciar sus facultades de comprobación respecto de esta llevaría a desconocer el contenido de esta misma ley, pues abriría la posibilidad de que el cumplimiento de los deberes mencionados no pudiera ser revisado directamente ante la sociedad controlada y por tanto que no se pudiera sancionar, o bien que ante el incumplimiento de deberes fiscales por parte de ésta se sancionara a la sociedad controladora, es decir, sancionara a una persona moral que no incurrió en la infracción, lo cual resultaría jurídicamente inaceptable. Por estas razones se propone revocar la sentencia recurrida y devolver los autos del juicio de amparo al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución en observancia de lo aquí establecido. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes el proyecto. Tiene la palabra la ministra Loretta Ortiz. Gracias, ministro presidente. Como lo señalé en el recurso de reclamación 419-2024, estoy en contra de la procedencia del recurso y a favor de su desechamiento, pues a mi juicio en los planteamientos formulados por la autoridad recurrente no subsiste una cuestión propiamente de constitucionalidad, por lo que no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 107, fracción novena de la Constitución. Cabe agregar que, como nos acaba de exponer la ministra Lenia Batres, el proyecto hace referencia, en primer lugar, que la legislación, su sustento es que la legislación no prevé una limitación a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para ejercerlas respecto a las entidades controladas. La legislación, no la Constitución. Segundo, que la jurisprudencia, la segunda 42-2015, no implica que las sociedades controladas queden liberadas del ejercicio de las facultades de fiscalización ante algún incumplimiento de sus obligaciones. Hace referencia a las facultades reguladas de las autoridades en materia de fiscalización en ley, establecidas en ley y que se mantienen, pues ya fueron analizadas por este alto tribunal. Ya no es un asunto novedoso porque tenemos una jurisprudencia. Tercero, que la multa que dio origen al presente asunto se impuso por el incumplimiento de una obligación prevista por ley, nuevamente por ley, a cargo de la sociedad controlada, de modo que no pudo fincarse la responsabilidad a la sociedad controladora. Todo esto establecido o regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, bajo los parámetros de que no significa que no se vaya, que el asunto quede impune, nada más que no somos la autoridad que debemos de atender este asunto, sino es el colegiado y debe de subsistir la sentencia. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Giovanni Figueroa. Gracias, ministro presidente. Voy a coincidir en este asunto también con el proyecto que nos presenta la ministra Batres,
en cuanto propone revocar la concesión del amparo y reservar jurisdicción al tribunal colegiado para que analice los conceptos de violación en materia de legalidad cuyo estudio omitió hacer. En particular, coincido en que el tribunal colegiado le dio un alcance indebido a la jurisprudencia ya señalada en el asunto anterior, pero solamente la menciono, emitida por la segunda sala de esta Suprema Corte, la 42/2015, de la 10ª época, a cuyo rubro hace un momento hizo ya referencia la ministra Batres. Esta jurisprudencia no aborda el tema de si las autoridades fiscales pueden o no ejercer sus facultades de comprobación directamente sobre sociedades controladas en un régimen de consolidación, sino que dicho recurso o dicho criterio se refiere a la causación del ISR de la consolidación. Por otra parte, coincido con el proyecto en cuanto a que el régimen de consolidación fiscal tiene como finalidad esencial el determinar un solo resultado fiscal sobre el cual se aplicará la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, con el fin de determinar el impuesto consolidado, contemplando la posibilidad de compensar las pérdidas fiscales de ejercicios corrientes de la empresa controlada del grupo, con las de las empresas controladas y viceversa, con el propósito de tener flujo de efectivo en términos del artículo 68, fracción segunda, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2012, y que el resultado fiscal consolidado se obtiene de la cuantificación que en lo individual realice cada empresa controlada. De este modo, considero jurídicamente válido que la autoridad hacendaria pueda fiscalizar y, en su caso, determinar créditos fiscales directamente a una empresa controlada del grupo, con independencia de que posteriormente la empresa controlada lleve a cabo las adecuaciones y declaraciones complementarias que resulten necesarias. En ese sentido, aun y cuando esté a cargo de la empresa controladora del grupo presentar la declaración complementaria, ya sea cuando las controladas corrijan errores o bien omisiones, así como cuando se modifique la pérdida fiscal y el resultado fiscal calculado individualmente por una empresa controlada como consecuencia de las facultades de comprobación de la autoridad. Lo cierto es que esa sola obligación de presentar la declaración no le impide a la autoridad verificar el cumplimiento de las obligaciones individuales de las empresas del grupo, directamente con cada una de ellas, si así lo estima necesario. Esto, pues, la consecuencia legal de tributar bajo el régimen de consolidación fiscal se reduce a calcular un único resultado fiscal, beneficiando en la disminución de pérdidas fiscales inmediatas y en tener un flujo de efectivo para todo el grupo, pero no implica que la autoridad fiscal se encuentre limitada a fiscalizar únicamente a la controladora como consecuencia de ese régimen. En consecuencia, voy a acompañar el proyecto en cuanto propone revocar la sentencia recurrida bajo la premisa esencial de que la autoridad fiscal sí está habilitada para fiscalizar a la sociedad controlada, aun y cuando formara parte de un grupo
y tribute conforme al régimen de consolidación fiscal. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra ministra María Estela Ríos. Sí, yo también voy a votar a favor del proyecto y nada más quiero recordar lo que dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en el que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Si bien es cierto, no se trata de un derecho, sí se trata de una obligación constitucional y eso da el marco para poder tener en cuestión y analizar estos temas fiscales porque se refieren a una obligación constitucional que tenemos todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir y en esencia lo que se está determinando ahí es se cumplen o no se cumple con ese artículo 31 constitucional, se hace en el análisis de las leyes fiscales, pero el sustento es un sustento constitucional. Entonces, en ese sentido, voto a favor de eso, porque hablar de legalidad o constitucionalidad puede prestarse a confusión, pero lo cierto es que todos y cada uno de los mexicanos y aún los extranjeros están obligados a hacer sus contribuciones. Y en ese sentido, sí es un tema de constitucionalidad todos los temas fiscales. Gracias, ministra. Tiene la palabra ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Coincido con lo expresado por la ministra Loretta Ortiz y en base a lo argumentado en el asunto anterior. Yo estaría en contra de este proyecto porque efectivamente considero que se trata de temas únicamente de legalidad. Inclusive me llama la atención el párrafo 37, donde señala el proyecto que se advierte que la autoridad recurrente hace valer argumentos de inconstitucionalidad respecto de la interpretación dada al artículo 64, 72, 76, vigente para el año 2012, cuando son los quejosos los que deben argumentar las inconstitucionalidades y en su caso las autoridades serán las que los defiendan en todo caso, pero no a la inversa. Es párrafo número 37. Por otro lado, la temática que involucra un aspecto de constitucionalidad que haga procedente el recurso de revisión en amparo directo, yo estimo que definitivamente no existe ningún elemento que nos haga ver que tengamos nosotros que estar viendo este amparo directo en revisión, por lo que para mí es improcedente. Gracias, ministro. Gracias, ministra. Tiene la palabra la ministra Lenia Batres. Gracias, ministro. Efectivamente, el análisis que se hace respecto de la interpretación que a su vez hizo el Tribunal Colegiado de la Jurisprudencia 42-2015 se hace a la luz del contenido constitucional, tanto del artículo 31, fracción cuarta, efectivamente, como del artículo 16, 16º párrafo de nuestra Constitución. No están desligados ni son temas ajenos, legalidad y constitucionalidad. Aquí es un solo tema que tiene que ver justamente con la obligación de pago de estas empresas que se relaciona o que se deriva pues de la revisión de su régimen independientemente de que se trate de la empresa controlada o de la empresa controladora. Es cuanto. Gracias, ministra. Tengo en la lista al ministro Irwin, pero si me permite, ministro, hacer unas consideraciones. Yo también voy a estar a favor del proyecto. Como se ha sostenido aquí, el 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del circuito aquí de la Ciudad de México, lo que hace es establecer una excepción. Lo que señala es que las sociedades controladas, al formar parte del régimen de consolidación, quedan exentas de las facultades de fiscalización y pretende sostener este criterio en la jurisprudencia 42-2015. Lo que debemos decir es que esta excepción no tiene base constitucional. El antepenúltimo párrafo del artículo 16 claramente establece que hay facultad para fiscalizar
y señala este párrafo sujetándose en esos casos a las leyes respectivas. Y aquí la ley aplicable sería el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y este artículo tampoco establece alguna excepción para alguna sociedad. Y si esto lo enlazamos con el artículo 5 del propio Código Fiscal, las normas que establecen excepciones son de aplicación estricta. Entonces, aunque efectivamente, como señalaba la ministra Loretta, enfáticamente se señalan algunos artículos, lo cierto es que las normas que regulan o que debieran de prever un caso de excepción en el cual una sociedad, en este caso que forma parte de un régimen de consolidación, quede fuera del ámbito de la fiscalización de la autoridad hacendaria, pues debería estar planteada en norma. No se desprende del criterio de jurisprudencia o de la jurisprudencia invocada por el tribunal colegiado, y no se desprende tampoco de la norma constitucional. Entonces yo por eso creo que sí es acertado el proyecto al plantear la revocación de la sentencia, la resolución que emitió el 21º Tribunal Colegiado de Circuito. Hay un tema que no tiene sustento constitucional, y anclarlo en este criterio de jurisprudencia 42-2015 no tiene base jurídica. Tiene la palabra el ministro Irving Espinosa. Gracias, ministro presidente. Sin lugar a dudas, reconozco la facultad que tienen las autoridades para realizar la revisión en materia de cumplimiento de contribuciones y obligaciones que tenga cada una de las personas físicas o morales. Sin embargo, en el caso particular, yo voy a votar en contra porque me parece una incongruencia, particularmente lo que se señala en el párrafo 37. Se advierte que la autoridad recurrente hace valer argumentos de inconstitucionalidad. O sea, normalmente la autoridad lo que defiende es la constitucionalidad de las normas. Y en este caso, quien controvierte la constitucionalidad es precisamente la autoridad administrativa, lo cual, pues, en mi consideración resultaría incongruente, y esa es la razón por la cual estaría en contra, más allá de reconocer o no si la autoridad tiene la facultad de comprobación de los cumplimientos de las obligaciones en materia fiscal. Gracias. Gracias, ministro. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, secretario, tomemos la votación del asunto. ¿Antes? Sí. Sí, estoy confirmando que se trata de un error que le agradezco al ministro Irving hacerlo notar. Más bien quisimos decir respecto de la imputación de inconstitucionalidad que hace el particular. Vamos a corregir este párrafo, de este párrafo 37. No fue, sí quisimos señalar respecto de los argumentos de constitucionalidad que hace valer el quejoso. Le agradezco que nos lo haga notar y lo vamos a corregir en el engroso. Gracias, ministro Irving. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no hay nadie más, secretario, tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Señor ministro Espinosa Betanzo. En contra. Señor ministro Ríos González. A favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor. Señor ministro Guerrero. A favor. Señor ministro presidente Grado. A favor del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el amparo directo en revisión 3842/2024 en los términos de esta sesión pública. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.